Hola, buenas noches. En nombre del Eva Laclasa, mi nombre es Ángela Marmolejos. Soy anestesióloga, nutrióloga clínica, tengo un fellowship en manejo del dolor y cuidados paliativos y le damos la bienvenida a este webinar que tenemos el día de hoy sobre el manejo de guías de manejo de vía aérea difícil del Hospital San Juan de Dios de Tarija, Bolivia, el cual está a cargo y será consensuada por el doctor Fabricio Arzabe, que es el actual subdirector de docencia e investigación del hospital y director del Departamento de Ciencias de la Salud y Universidad Católica Bolivariana San Pablo, sede Tarija. Recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí mismo y las vamos a ir contestando a medida que avancemos. Doctor Fabricio, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este espacio para que podamos compartir el trabajo que estamos haciendo y nuestras experiencias. Así es. De antemano felicito al Servicio de Anestesiología del hospital, sobre todo por la creación de esta guía en su servicio que definitivamente optimiza el manejo de la vía aérea en casos de vía aérea difícil. Y de acuerdo, ¿verdad? Siempre a sus recursos y necesidades. Doctor Fabricio, ¿cuál es el foco de esta guía? Sabemos que contamos con muchísimas guías, inclusive parte de la bibliografía que ustedes utilizaron en su guía son aproximadamente más de 17. ¿Cuál es su foco y definitivamente a quién está dirigida? Porque es muy bueno que sepamos que en el público, que el hospital donde trabaja el doctor Fabricio es un hospital con residencia de anestesiología. Entonces, cuéntanos, doctor. Sí, digamos, es importante para nosotros un poco dar el contexto también de cómo está desarrollada y enfocada esta guía. Un poco nosotros como hospital, es un hospital que en el sur de Bolivia es de referencia, de tercer nivel. Es un hospital que tiene general, que tiene todas las especialidades básicas y subespecialidades. Es de referencia en todas las especialidades básicas y además es el hospital de trauma del sur de Bolivia. Entonces, en este hospital se desarrollan varias actividades docentes, tiene digamos una misión docente también el hospital dentro de sus características, y está enfocado sobre todo a la docencia de posgrado, de formación de especialistas en nuestro país. Y dentro de ello está la residencia de anestesiología, ¿no? Entonces, esta guía, en ese contexto, está enfocada al manejo de los pacientes que se presenten dentro de nuestro servicio, que se anestesien, que vayan a recibir cuidados anestésicos y que tengan que manejarse la vía aérea. Y también cuando los anestesiólogos que no necesariamente están participando en un procedimiento o en cuidados anestésicos, ya que, digamos, nuestro servicio también participa en otras actividades, como en cuidados intensivos o apoyando a otros servicios en diferentes situaciones críticas, se puede encontrar con una vía aérea difícil. Entonces está enfocada sobre todo a los anestesiólogos que trabajan dentro de nuestra institución y a los residentes que ya tienen capacidad resolutiva dependiendo del año y que pueden también estar, digamos, guiados con esta guía. Un poco para mostrar un poquito y poner en contexto, digamos, cómo viene a llegar esta guía, quisiera ponerles un par de imágenes, digamos. Nosotros como proceso, entonces es importante para nosotros, digamos, mostrarlo un poquito para que se entienda. Más o menos en el 2019, antes de la pandemia,
nuestro servicio contaba con una presencia fuera de quirófano importante, con consultorio de anestesiología, donde ya se podía ir evaluando pacientes potencialmente con predictores de vía aérea difícil. Y ya en esa época comienza a nacer se genera la inquietud de tener algún tipo de lineamiento en el manejo. Ángela, la doctora Ángela hablaba de la bibliografía, vamos a tocar, quién sabe, un poquito después, un poquito más a fondo, pero existen muchas guías, digamos, no tenemos nosotros la pretensión de hacer un experimento de investigación y de producir nuevas guías, sino sobre todo es una adecuación de lo que está escrito y de lo que está publicado a nuestra propia realidad, que es muy diferente, digamos, de las realidades que la mayoría de las guías que se publican proponen, ¿no? Entonces ya nace esta inquietud este año 2019 y se crea a los pacientes que tenían ya unos predictores en las consultas externas, se crea un sello azul que le llamamos nosotros. Entonces cuando se programaba ese paciente ya para la cirugía, ese paciente iba en la historia clínica con un sellito azul que decía que, bueno, teníamos que ir cuidándonos. Y esto, la idea era que iba a ir desarrollando para crear alguna guía de actuación para que todos lo tengamos más clara, digamos, los anestesiólogos. Pero ahí, como todos ustedes saben, sobreviene la pandemia de COVID-19 y pues nuestro servicio, digamos, es desmantelado en cierta forma por la necesidad que hay de atención de estos pacientes, ¿no? Y nosotros pasamos prácticamente a cubrir los servicios de terapia intensiva con muy poca actividad en anestesia, en quirófano, excepto los casos, queda un pequeño número reducido de anestesiólogos que cubrían casos de emergencia en quirófano, y la mayoría de los anestesiólogos pasamos a cubrir terapia intensiva, los turnos de la terapia de COVID y la terapia polivalente que hay en el hospital. Entonces esto demora de nuevo, digamos, el desarrollo de esto, y es recién 2 años después, el 2022 más o menos, que se vuelve a restituir, digamos, en gran parte el servicio y las actividades que tenemos para nosotros, valga aquí entre paréntesis, digamos, el periodo de emergencia y de adecuación de todos los servicios de salud dentro de nuestro hospital dura 2 años. No sé cómo pasa en las otras realidades de los que nos puedan estar escuchando, pero para nosotros son 2 años que tenemos que adecuarnos a una situación digamos, de crisis. Y recién es el 2022 que comenzamos nuevamente a retomarnos. Pues. Y es en febrero de este año donde se retoma el trabajo para generar el documento que tenemos ahora, haciendo una revisión bajo algunos criterios, y ahora en agosto, hace poco, se hace, digamos, la validación y con los miembros del servicio, ¿no? Y ahora en septiembre nosotros estamos iniciando ya el proceso de implementación clínica, que es realmente. Entonces, más o menos eso es un poquito para poner en contexto y más o menos que se entienda de dónde vienen estas guías y para dónde van. Esto no pretende ser de ninguna manera un documento que pueda guiar otras realidades que no sea más que la nuestra. Y definitivamente me llamó bastante la atención a tal punto que probablemente inicié a colocarlo y lo recomiende también, sobre todo en las actividades también internas y las externas que realicemos,
La parte de colocar el sellito azul en la historia clínica es una iniciativa bastante atinada, no utilizada en la mayoría de los países, pero me parece que es sobre todo bastante relevante, porque de vez en cuando los pacientes se ven en la consulta por algunos anestesiólogos, tal vez por el flujo, pues no le da tiempo tal vez llevarlo al comité del directorio y pues hacer como la salvedad de que se evalúa un paciente con predictores importantes de vía aérea difícil, porque a veces se pierden, ¿no? Hay veces que uno evalúa a los pacientes y de repente no los tenemos rápidamente o en su defecto se atrasan por algún otro proceso y no llegan rápido. Entonces uno por el flujo de trabajo pues olvida un poco. Sin embargo, cuando las enfermeras, cuando el personal de la unidad de recuperación, de preanestesia, perdón, recibe el paciente y ven el récord, el sello y ven la evaluación, pues se hace un llamado antes de que ya la paciente esté a veces hasta lista para entrar, que las enfermeras se encargan de esa parte para entrar a los quirófanos y es un muy buen llamado de atención. O sea que me parece una muy buena iniciativa. Y le comparto con usted la parte del tiempo que nos ha tardado recuperarnos en nuestros países de Latinoamérica de la pandemia. Y más o menos, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos casos COVID nuevos. No, gracias a Dios, no con decesos lamentables o con muy malos pronósticos de intubación que hemos tenido que retornar a las guías anteriores para el manejo como llevaba las guías durante el COVID, pero se mantienen las alertas, las alarmas, porque todavía los anestesiólogos seguimos pues trabajando esa parte. En este mismo orden es importante para nuestra audiencia destacarle que la guía es un documento que vamos a ir enviando en forma de pinceladas, pero es un documento que tiene todas las partes de rigor, tiene la parte introductoria, tiene la parte inicial, tiene las partes de las definiciones, el foco de la guía, quién va dirigido, tiene también las guías estratégicas, porque habitualmente nosotros tenemos a la mano los algoritmos, pero una guía completa pues tiene toda la información. En este contexto, doctor Fabricio, ustedes lograron reunir todos los equipos que colocaron en la guía, cuentan en su hospital con todo, o todavía hay cositas por el tema del corto tiempo de inicio de la parte sobre todo de los equipos, y si han hecho algún paciente, si les ha llegado en este mes, que a ver cómo les ha ido, ¿no? Haciendo los pasos de la guía. Sí, sí. Sí, es importante, digamos, el tema de equipos, porque nosotros redundamos un poco diciendo que esto está adecuado a nuestra realidad, digamos, ¿no? Entonces, todos los equipos que o las opciones que ponemos que están en la guía y que que podemos utilizar, son las que tenemos nosotros, ¿no? Como les decía, este hospital es el hospital de referencia, digamos, del sur de Bolivia, de parte del sur de Bolivia, y gracias a Dios el servicio se ha ido fortaleciendo en los últimos años con los equipos que hemos ido solicitando. Entonces, básicamente en cuestión de equipos, lo que tenemos es lo que está en nuestro algoritmo. No tenemos en nuestro algoritmo nada que no tengamos en relación a equipos médicos. Y esto ha sido fruto, digamos, de un proceso que les muestro un poquito aquí, de cómo ha sido el proceso, digamos, que hemos llevado adelante para generar esto. Primero hemos buscado, digamos, una fase en la que la colaboración es importante, no es un trabajo individual, digamos, por supuesto que no es un trabajo mío. Se conformó un equipo de 5 anestesiólogos de diferentes áreas de nuestro hospital que se dedican a diferentes áreas, ¿no? Como a emergencias, a trauma, o más orientados a cuidados intensivos o a pediatría, ¿no? Y una vez conformado este equipo se realizó
la fase, digamos, de revisión bibliográfica. Nosotros aplicamos una metodología simple que nos permitía tener, digamos, acceso con nuestras posibilidades. Muchas veces el acceso a la bibliografía es complicado porque requiere para nosotros en nuestro ambiente, digamos, de recursos limitados, requiere unas inversiones que son a veces no son asumidas por los servicios. Así que elegimos hacer una revisión con algunos criterios que son más simples y utilizamos la base de datos de PubMed, de Google Scholar y el Clinical Key, que es una herramienta de Elsevier, ¿no? Que es una herramienta clínica para la búsqueda de bibliografía. Entonces, fueron algunos términos que usamos para la revisión y algunos filtros, sobre todo para buscando guías, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros estábamos organizándonos, lo que no queríamos era hacer una revisión exhaustiva de la literatura en cuanto al manejo de la vía aérea. Porque pensábamos que eso, no, si bien como actividad académica nos puede beneficiar mucho, pero no para llevar a la práctica clínica unas, digamos, unas actitudes y unas conductas que deberían ser simples y que todos puedan tenderlas para que se ponga en práctica. Entonces, esta revisión nos dio después una fase que teníamos que analizar con estos filtros, y en estas bases de datos logramos recolectar 274 artículos y de los cuales 12 fueron relevantes y a los que se añadieron algunos otros digamos, revisiones más específicas de revistas específicas también que alguno de los integrantes pudo realizar. Entonces, lo que sí nosotros tratamos de buscar es si había algunas guías que sean orientadas o producidas, digamos, en entornos con escasos recursos, ¿no? Como es nuestro país, digamos. Entonces, y no, la verdad es que con el alcance que teníamos nosotros no pudimos rescatar ninguna de esas, ¿no? Y finalmente hicimos un consenso para aplicar los criterios que tenía que tener nuestra guía, y ahí nacieron, digamos, que tenía que tener una sección de definiciones. Por supuesto, para nosotros es importante porque al haber muchas guías y mucha fuente de literatura, a veces el idioma o lenguaje que usamos no es el mismo. Y cuando alguien dice X, no se está refiriendo a la misma X que dice otra persona, ¿no? Entonces era importante tener unas definiciones claras. Y luego unos lineamientos para la evaluación, porque en el mismo sentido, con algunos criterios de evaluación se podía tener algunos resultados de probabilidad para pacientes potencialmente con la vía aérea difícil, y con otros. Entonces es importante que tengamos también una uniformidad en ese criterio. Y finalmente, una estrategia de cómo abordar los pacientes. Esto de estrategia, digamos, es básicamente traducirlo a lo que el anestesiólogo no debe dejar de tomar en cuenta o pensar cuando se va a enfrentar a uno de estos pacientes. Y eso ha generado unos algoritmos que son simples para nosotros y que se aplican básicamente a nuestra realidad, digamos. Sí, la parte de la realidad
y la parte del acceso, porque es bastante importante diagnosticar, ¿no? Cuando estamos ante una vía aérea difícil, pero también es importante pues tener todo lo que necesito para manejar la misma, porque hay veces que un buen diagnóstico sin unos buenos equipos o insumos, no necesariamente son equipos tecnológicos, pues a veces nos traen traición, ¿no? O sea, nos traen problemas para poder resolver la situación. O sea que siempre se recomienda, es algo que siempre se reitera, que está descrito inclusive en literatura, pero que también cada vez que hacemos congresos o cada vez que hacemos EVA satélites, que hacemos cursos o que de repente hasta visitamos hospitales de colegas que nos preguntan cómo lo logran. Entonces, me parece que uno tiene también que creerse, uno tiene que adoptar esos documentos, el que decida, ¿no? La comisión, el departamento de anestesia, adoptar las guías, los algoritmos que vamos a utilizar, así sea necesario. Ya tenemos la guía DAS, tenemos muchísimos algoritmos bien prácticos y que se han ido actualizando, tenerlos a la mano en la gaveta, pero creer en ellos y decirle a las autoridades competentes la necesidad que existe ya en este siglo de que no nos pudieran faltar estos equipos, sobre todo hospitales como el suyo, doctor Fabricio, Hospital de Trauma, donde los minutos cuentan, porque los pacientes habitualmente llegan con problemas graves, ¿no? Sobre todo el trauma que no tiene momentos. Es una cirugía casi en más de la mitad del porcentaje de emergencia, ¿no? Entonces hay que estar listos y prestos y mente clara de seguir el algoritmo, o sea que es bastante importante. Cuando estuve leyendo la guía, sí vi, me gustó la parte del resumen, del contexto inicial, sobre los 4 puntos que desglosan en la guía, que son definitivamente en algunas partes las habilidades no técnicas en las que tanto insistimos también cuando hacemos las charlas de vía aérea, que no solamente es manipular los equipos en todo el mundo, no solamente en el difícil, sino estas habilidades no técnicas que no hacen pues mejorar este objetivo de nosotros. Entonces tenemos planificación, les leo identificación del abordaje primario, identificación de abordajes alternativos y uso de métodos de comprobación de intubación endotraqueal exitosa. Cuénteme, doctor, ¿qué nos puede decir de esta parte que es sumamente importante de hacerlo todo así sistematizado? Sí, sí, estoy totalmente, digamos, de acuerdo con lo que manifiesta. Nosotros, la estrategia básicamente no es una estrategia que hayamos diseñado diferente, es la estrategia que está, que propone la ASA en sus guías, propone estos 4 puntos. Y es importante para nosotros que los anestesiólogos tengan esa necesidad de pensar en estas cosas antes de comenzar estos casos cuando son previstos, digamos, ¿no? Hace rato nos preguntaba, doctora, si ya habíamos tenido algunos casos, pues justamente, digamos, ya hemos tenido algún caso y realmente cuando uno comienza a aplicarlo, creo que la parte de aplicación es la parte en realidad más difícil de volverlo a una realidad, no que sea solo un papel. Pero en nuestro servicio hay mucha gente, digamos, que tiene la predisposición de esto porque ve una gran necesidad. Teníamos un paciente ahora, esta mañana, justamente con una angina de Ludwig, que claro, tiene unos predictores de manejo potencialmente difícil de la vía aérea. Y prácticamente lo que hizo el anestesiólogo que estaba a cargo es aplicar estos 4 puntos, ¿no? Entonces él ya tenía evaluado el paciente
Y antes de preparar el quirófano y todo el equipo que él necesitaba, buscó, digamos, la ayuda de otros anestesiólogos y se planificó el caso, lo planificábamos juntos, digamos, cuál iba a ser el abordaje inicial, qué plan B teníamos, qué plan C inclusive teníamos. Y una vez que estaba todo esto ya asignado, se preparó el quirófano con todo el equipo que necesitaba para el abordaje inicial, pero también para los abordajes, digamos, potenciales que podían presentarse. Y ya desarrollando el caso, gracias a Dios fue todo bien con el plan A y no se necesitó. Pero en el fondo lo que se hizo, se tornó una cosa sencilla, digamos, no fue un gran caso, simplemente se abordó con el plan que se tenía, pero lo importante para nosotros es ver que ya el anestesiólogo, cuando ya se encuentra ante la situación clínica, ante la realidad, digamos, puede optar y tener presente estas consideraciones, ¿no? Y lo que nos pasaba antes, digamos, era que a pesar de tener, digamos, varios anestesiólogos en los horarios pico, donde hay mayor trabajo, hay varios quirófanos funcionando simultáneamente, hay quirófano de emergencia, por lo tanto hay varios anestesiólogos, digamos, en momentos dados. A pesar de tener eso, nosotros alguna vez comentábamos, sentías, digamos, la soledad, porque cuando tenías el caso, eres, digamos, resolutivo, tenías que ser resolutivo en esa soledad, acompañada por todos, pero que no dejaba de ser una soledad. Digamos. Entonces ahora, un poco es que hay esa apertura de comentar, de planificar, gracias sobre todo, hay que decirlo, a los anestesiólogos más jóvenes que tienen ya una apertura en el sentido de no hacer las cosas encerrados en su quirófano y después salir, digamos, cuando todo sale bien, con la capa de superhéroe, decir, hecho esto. No, sino que pedir la colaboración, la ayuda, la opinión, la planificación, qué estrategias vamos a aplicar, qué equipos están disponibles, porque si bien es importante también recalcar en el tema de equipos, la pregunta que nos hacía hace rato, sí, dentro de nuestro algoritmo están los equipos que tenemos, pero no siempre están disponibles, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una gran tradición dentro de nuestro hospital de manejo del servicio de anestesiología, de manejo de la fibrobroncoscopía. Más o menos son más de 10 años que nosotros tenemos varios fibrobroncoscopios que han ido pasando por el servicio. De hecho, el servicio, hace 10 años, nuestro hospital no contaba con cirujano de tórax y solo tenía un neumólogo que era bastante mayor y que no tenía formación en fibrobroncoscopía. Entonces prácticamente era nuestro servicio el que se encargaba no solo de hacer, digamos, el manejo de la vía aérea con fibrobroncoscopía, sino de hacer otros procedimientos, sobre todo en terapia intensiva. ¿No? Nunca hemos llegado a la parte de diagnóstico, a la parte de neumología clínica, pero sí hacíamos los lavados broncoalveolares, hacíamos los tomas de muestras, la aspiración de tapones, en terapia intensiva, o sea, hacíamos, digamos, un trabajo que más correspondía a otras especialidades, pero porque no había. Y entonces tenemos nuestra tradición propia de fibrobroncoscopía en manejo de la vía aérea. Pero con el transcurso del tiempo nuestros equipos se han ido deteriorando, ya se han ido
ya no tienen buen funcionamiento, hemos ido adquiriendo otros, y actualmente tenemos un solo equipo que es el de Ambu, que es con las fibras desechables, de un solo uso, pero nosotros lo usamos varias veces, después de un proceso de descontaminación y reesterilización, pero es uno solo. Entonces, a pesar de que lo tenemos en el algoritmo y de que tenemos, digamos, la gente capacitada para usarlo, muchas veces hay otras especialidades que también lo usan ahora, porque ahora ya hay cirujanos de tórax, hay neumólogos que son intervencionistas, hay neumólogos pediatras, entonces hay una serie de especialidades que lo usan. Entonces muchas veces nos hemos visto en, en el problema de que a pesar de que lo tenemos y de que lo sabemos usar, si se puede decir de esa forma, el equipo está siendo usado en ese momento por otra especialidad, ¿no? Entonces, de todas maneras, el tema del equipo sí existe, lo que está en nuestro algoritmo, pero no siempre está disponible. Por eso es tan importante para nosotros lo que estaba planteando en estrategia, la planificación. Entonces, ahí hablar entre nosotros, decir, bueno, en este caso específico, estas son las opciones que tenemos ahora. Entonces, sí, es muy importante de la parte para nosotros. Y en realidad, nosotros creemos que la parte más importante de nuestra guía es la parte estratégica, digamos, ¿no? Cómo plantear las estrategias de cómo abordar el caso X en la realidad de ese momento. Sí. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden hacer sus preguntas, pueden enviarnos mensajes o en su defecto algún mensaje de experiencia, alguna experiencia que hayan tenido, o si también implementan sus propias guías en sus centros, que sería muy importante compartirlo. Doctor Fabricio, tenemos un comentario que es bastante controversial y nos dicen, a pesar de existir una variedad importante de guías de vía aérea difícil, ¿por qué cree usted que se siguen notificando en la actualidad casos de pacientes complicados gravemente? Bien, es una muy interesante pregunta. Sí, Digamos, yo respondo desde la realidad que vivimos nosotros. ¿Sí? Y es para nosotros, digamos, nuestro servicio, gracias a Dios y a un trabajo que es constante de todos los anestesiólogos que están involucrados, no ha tenido que derivar nunca un paciente a niveles mayores de complejidad por limitaciones en cuidado anestésico. ¿Sí? Todavía no hemos tenido un caso en el que nosotros hayamos dicho, bueno, este caso tiene que ser derivado a otro nivel. Se han solucionado todos y eso no quiere decir que no hayamos tenido digamos, resultados adversos, que por supuesto es que sí. Y realmente yo creo que una de las cosas más importantes es no asumir la realidad que nosotros vivimos especialmente, ¿sí? Porque, por ejemplo, en nuestra guía, cuando veamos un poquito el algoritmo, el abordaje que tenemos nosotros para la intubación vigil es, digamos, podemos decirlo casi 100% con fibrobroncoscopía. No tenemos otro abordaje para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que de repente el paciente te llega 3 de la mañana cuando está solo el de emergencia, el anestesiólogo de emergencia. Y no todos los anestesiólogos de nuestro servicio tienen la suficiente experiencia en el uso del fibrobroncoscopio. Entonces, en ese momento, en esa realidad, el algoritmo y cualquier otro algoritmo
que esté producido, deja de tener sentido, digamos. Porque si el algoritmo dice que nuestro abordaje y nuestro servicio es la fibrobroncoscopía, pero ese anestesiólogo todavía no tiene la capacitación para hacer ese procedimiento, pues es como si la guía no existiera para él en ese momento. Eso es una cuestión totalmente abstracta, no le sirve de nada. Entonces yo creo que en esos momentos es donde realmente uno tiene que ser sincero, digamos, con uno mismo, la honestidad intelectual, de decir esto es lo que yo puedo y no puedo más, digamos, y realmente los casos adversos que hemos tenido han sido porque se ha sobrevalorado la capacidad resolutiva de cierto equipo. Y eso no quiere decir, digamos, lo hemos conversado muchas veces, no quiere decir que no da una escala de valor, digamos. O sea, no quiere decir que sea mejor o que sea mayor, sino es simplemente una realidad que tendríamos que aceptar y enfrentar a nuestro paciente desde esa realidad, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante y muy compleja para responder. Lo que podría decir es eso, o sea, que realmente nosotros tendríamos que tener esa sinceridad, esa honestidad intelectual de ver hasta dónde llega nuestra capacidad. Y si no puedo, está fuera de mi capacidad, pues hay pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda de como sea posible. Sí, totalmente. Y lamentablemente todavía se mantiene de que los problemas o los no mal abordajes, ¿no? de la vía aérea, los trastornos de vía aérea, inclusive siguen manteniendo un ranking muy alto en las causas de fallecimiento en escenarios anestésicos. Y se ha hecho mucho esfuerzo, ¿no? No se puede decir que organizaciones internacionales y nacionales de cada país no han hecho el esfuerzo. Lo que pasa es que al ser algo ligeramente impredecible en algunos casos, aún tenemos muchísimos predictores, tenemos muchísimas formas, pero ya conocemos la parte de la sensibilidad de cada uno de esos. Y en algunos casos, en el caso menos esperado, suceden cosas. Hay otros temas como son los accesos, pero para mí, a nosotros, en todos los escenarios donde he trabajado, ya sea casos donde son pacientes de emergencia, ya sean casos electivos, sean casos solamente de sedación, donde nos ha pasado problemas y hemos tenido que convertir técnicas, o que hemos tenido pacientes con predictores más de vía aérea difícil como obesos, cuando son previstas, o embarazadas, que uno más o menos tiene la alerta. Pero hay veces que ha pasado en pacientes donde uno nunca se lo imaginó, donde son pacientes que no tienen así esos trastornos, y definitivamente todavía sigue siendo un problema grave, ¿no? Una complicación grave. Entonces yo siempre, cuando hacemos sobre todo las actividades de vía aérea y nos reunimos entre los colegas, siempre como que socializamos de que tenemos que tener en cuenta de que todo paciente pudiera ser difícil. Yo siento que si tú estás preparado para que todos en algún punto sean difícil, tal vez al tener el acceso, al tú tener tus estrategias, tú tener por lo menos la noción de la guía, dónde encontrarla, tal vez no todos los equipos de última tecnología, pero tener algo, porque en los reintentos sobre todo del abordaje de intubación, que intubación sabemos que no solo es manejo de la vía aérea, tiene una cantidad enorme de dispositivos, con lo que ya está demostradísimo que se puede recuperar pacientes. Pero si uno lo considera a todos como difícil y tú tienes lo más que puedas, pues me parece que disminuye mucho, a tal punto de que nosotros luego de tener no tanto un carro por accesibilidad de vía aérea, pero tener una caja donde teníamos los dispositivos de vía aérea que pudimos obtener, ¿no? Por el tema de recursos. Igual en Dominicana tenemos lugares donde, gracias a Dios, hay todo, pero tenemos lugares también con mucha escasez.
Y también donde pasa que tenemos buenos equipos, pero como usted mismo dice, están en un quirófano, por algún punto salieron corriendo con el equipo a otra área y en ese momento nos pasó el problema. Sí, definitivamente nos dimos cuenta que sería algo bueno hasta describir para publicarlo, para tenerlo como experiencia, de que cuando lo consideramos a todos como que pudiera ser, entonces no nos fiamos, no somos tan confiados en ir solamente con lo básico, sino detenerlo para que en el próximo intento pues optimice, ¿no? Yo esa parte. Entonces, es una realidad al ser algo impredecible que probablemente continúe sucediendo, en tratar y recomendarle a todos nuestros países, nuestros colegas que disminuyan y sobre todo continuar la capacitación. Es importante actualizarse porque quedarse en que no, yo aprendí, de repente me va bien con esto, no, ya hay muchísimas cosas que tenemos que ver. Entonces, muy buena la salvedad. Esperamos seguir recibiendo preguntas en este tenor. Entonces, doctor Fabricio, hemos hablado mucho de algoritmos, de los que ustedes tienen, de sus equipos. Vamos a verlos, vamos a ver cómo ustedes estructuraron estos 4 algoritmos, donde ustedes sí lo colocan de una forma secuencial. Tenemos otra pregunta, Fabricio, también así como de esas target de preguntas y nos dicen en lo que vas chequeando ahí para compartir. ¿Cree usted que existe la vía aérea no anticipada? La vía aérea difícil, no anticipada. Sí, Esa lo sería la pregunta. colocaron difícil, pero sí, el término es vía aérea difícil no anticipada. Bueno, o sea, yo pienso que sí existe, digamos. De hecho, el caso más difícil que personalmente me ha tocado vivir era una paciente que no tenía ninguno de los predictores de vía aérea difícil, simplemente una paciente delgada que tenía malampatía, o sea, no tenía ningún predictor. Y se operaba de una vesícula, una colecistectomía, paciente sin ningún problema. Y esa paciente resultó ser que no se podía ni ventilar ni intubar, ¿no? O sea, o sea, yo pienso que sí, que existe eso. No sé exactamente a qué se estará refiriendo, pero me parece que sí. Sí, igual yo también lo considero vía aérea difícil no anticipada, porque hasta la parte de la evaluación y aquellos pacientes pues que no tienen, que no nos dan esos predictores positivos y que pudieran tener trastornos anatómicos, alguna condición previa que no haya sido reportado, sobre todo la salvedad de pacientes que no han podido ser intubados, pero que no les pasan la información. Entonces, pues finalizan algún procedimiento, el paciente luego lograron intubarlo, todo salió muy bien, nos informó, paciente vuelve a cirugía y pues ese predictor que nos ayuda habitualmente en el 100% de los casos a predecir una vía aérea difícil, pues no tenemos la información. Pero por definición, sí, es una definición que está descrita y que es lo que uno trata definitivamente de evitar. Ya podemos ver el algoritmo. Sí, ahí parece que ya por fin. Sí, Bueno, digamos, este es el algoritmo que nosotros hemos diseñado. Hemos tratado de hacerlo lo más simple posible y que esté adecuado a nuestra realidad. Básicamente, explicarlo un poquito, es cuando uno se encuentra con una vía aérea difícil, que ya viene, por eso tiene, digamos, doble flecha, o que ya viene evaluada previamente, como comentábamos antes, consultorio de anestesia, o con el antecedente muchas veces de ya haber sido una vía difícil, o durante que se detecte en la evaluación
Entonces ahí nosotros planteamos, por eso decía que es muy importante la estrategia, antes que nada, como hemos hablado de estos 4 puntos, y luego de tener definida la estrategia, pues entrar a la preparación. Y la preparación para nosotros quiere decir preparar el equipo humano que va a participar, y esto incluye no solo el anestesiólogo, digamos, el que está a cargo del caso, sino a qué otros anestesiólogos van a participar desde el comienzo o potencialmente pueden estar disponibles al instante, sino que también significa el personal de enfermería, el personal de apoyo. Si uno en algún momento en su estrategia va a definir que el plan B va a ser un acceso quirúrgico, digamos, en frente del cuello, que esté el equipo quirúrgico, con la instrumentación, con el equipo, con el instrumental quirúrgico, todo eso. Eso significa, digamos. Y el material y recursos, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que los equipos que nosotros pensamos que podemos llegar a usar estén disponibles ahí en el quirófano, en el lugar donde se va a hacer. Una vez que pasamos esa fase, para nosotros viene, digamos, la intubación. Definimos en esta estrategia si el paciente se va a intubar dormido o se va a intubar vigil, que esos son nuestros 2 grandes primeros pasos, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos que este paciente, por las características que presenta y por el contexto se va a intubar dormido, pues asumimos digamos, este brazo del algoritmo nuestro, que es una prueba, primero dormirlo obviamente, y hacer una prueba de ventilación con máscara. Digamos, este es un poquito, lo explico porque hemos tenido controversia con esto entre nosotros. Hace muchos años sí estaba descrito, ahora no aparece, digamos, en la mayoría de las guías, pero nosotros nos consideramos, para nosotros ha sido muy seguro hacerlo. Una vez que lo inducimos al paciente con el hipnótico, que generalmente, a no ser que esté contraindicado por otra causa, es el propofol, nosotros tratamos de hacer una prueba de ventilación con máscara, ¿no? Una ventilación positiva con máscara. Al tener esta prueba positiva, nos da pie a tomar la decisión de usar un relajante muscular. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos en este punto. Digamos, no está aquí detallado porque es una cuestión que nuestro servicio, digamos, ya lo tenemos bien interiorizado, es una cosa que se hacía desde hace mucho tiempo. O sea, que lo hacían varios anestesiólogos, no todos, y que consideramos que a nosotros nos ha dado buen resultado. Y hay controversias, ha habido dentro de nosotros, y sería bueno también escuchar algo sobre eso, de otras realidades y de otras experiencias, pero así lo hemos puesto. Entonces, si nosotros podemos ventilar a ese paciente con la máscara y la bolsa, con ventilación con presión positiva, pues vamos a avanzar con relajación neuromuscular a la laringoscopía. Si es exitosa, pues continúa el caso, y si no, bajamos ya este bracito que atraviesa todo esto hasta volver a la ventilación, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la laringoscopía no ha sido exitosa, pues nosotros inmediatamente volvemos a ventilar al paciente, ¿no? Y si se ventila ese paciente, pues volvemos de nuevo a este brazo, pero tomando en cuenta que no vamos a repetir la técnica, ¿sí? Entonces, algo tiene que cambiar. Puede ser el operador, dependiendo del caso, dependiendo de los anestesiólogos que están involucrados. Puede ser el tipo de laringoscopio, puede
podemos pasar a un video laringoscopio. Aquí tenemos algunas anotaciones que van siempre, digamos, en todo punto van aquí al costado. Y una de esas es usar maniobras de la vía aérea, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un burp o una manipulación externa de la laringe, todo eso tenemos que tratar de usar para no repetir, inclusive la posición del paciente, no repetir la laringoscopia tal cual ha sido la primera. Y así podríamos nosotros darnos 3 opciones y si no es posible, pues pasar a otra técnica, ¿no? En caso de que en algún momento hacemos el intento y no da resultado, no es exitoso, y pasamos a la prueba de ventilación y esta no se puede ventilar el paciente, pues entonces ahí estamos en una situación un poco ya más compleja, donde nosotros bajamos este brazo atravesando, por eso aquí hemos puesto la laringoscopía en azul y no en el mismo color, porque aquí baja este brazo a el dispositivo, a no, que es el dispositivo supraglótico. ¿Sí? Vamos a insertar un dispositivo supraglótico para ver si podemos ventilar. Si este dispositivo no da, no da resultado, no se puede ventilar, pues estamos en una situación de no ventilable, no actuable, y nosotros rápidamente la única opción que tenemos es un acceso quirúrgico al frente del cuello. Lo ponemos sí con esta terminología, digamos así, que no es de nosotros, porque entre los anestesiólogos del servicio, digamos, es más fácil, la conocen, y es más fácil decir esto que decir es un paciente no ventilable, no intubable, ¿no? Es como que muy largo, es más fácil decir psico y listo, ya lo conocemos nosotros. Entonces, por eso siempre recalco que esto no está hecho para nadie, o sea, solo está hecho para nosotros, digamos, ¿no? Y si es ventilable, pues en ese caso de que hemos pasado por todo esto, ahí tenemos que hacer una pausa. Eso es lo que nosotros postulamos y queremos que los anestesiólogos de nuestro servicio puedan realizar, es hacer una pausa ahí. Vamos a ventilarlo y vamos a ver qué hacemos ahora, ¿no? Si vamos a intentar la fibrobroncoscopía, porque decía que nuestro servicio es una herramienta que usamos mucho, o si directamente, o otra cosa de las que tenemos, o si lo vamos a despertar, dependiendo del caso, y eso ya. Entonces ahí hay que hacer un alto antes de nada. Entonces básicamente este es el algoritmo. No pensamos que sea muy complejo, es bastante simple, digamos. Y si nosotros elegimos la intubación vigil, pues pasamos inmediatamente a otro. A ver si puedo hacer esto. Mientras vas buscando el próximo, Fabricio, me voy a tomar el atrevimiento de un comentario que nos colocaron, de Perfecto. cambiarle una palabrita, Fabricio. Vas a ver ahora cuando te lo lea, porque lo considero sumamente importante y lo voy a leer tal cual como una recomendación inclusive de nosotros, del equipo, porque es algo que ya hemos hablado previamente. Y dice, la valoración preanestésica debería, yo le quito el debería de ser, y le pongo es, la valoración preanestésica es un documento de requisito absoluto para la programación quirúrgica, cualquiera que sea el procedimiento. Y para el paciente debe ser mandatorio que lo lleve de forma virtual o física para poder operar. Eso yo estoy 200% de acuerdo, no tiene discusión. Demostrado, escrito, estudiado y definitivamente, pues aunque nos vamos a encontrar con escenarios con los que nosotros no podemos controlar, sobre todo las emergencias o los pacientes que tienen algunas condiciones que se nos escapan, pero definitivamente nos va a bajar muchísimo el índice de vía aérea. ¿Qué piensas, Fabricio? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
De hecho, para nosotros, digamos, dentro del protocolo de atención, no puede entrar un paciente si no tiene una evaluación previa de anestesia, una evaluación preanestésica, ¿no? Cuando, digamos, nosotros hablamos de este algoritmo en específico, que es de manejo de la vía aérea, nosotros cuando hablamos de evaluación, hablamos de una evaluación, digamos, si se puede decir, extra enfocada en la vía aérea, ¿no? Sí, todos los pacientes tienen que entrar, es mandatorio, estoy totalmente de acuerdo con esa sugerencia, es así en nuestro hospital. De hecho, nosotros tenemos el programa, lo deben conocer muchos, de pacientes, cirugía seguro de la OMS, donde llenamos un formulario a la entrada y eso tiene que tener el paciente, ¿no? Si no, no puede entrar. Sí, es cierto también que en nuestra realidad, y yo creo que en muchas, al ser no solo un hospital de trauma, sino además es un hospital, como les decía, que es un hospital general, además tenemos obstetricia. Entonces, muchas veces el paciente nos llega a la puerta del quirófano, así, ¿no? Y ahí no puede uno decir, no tiene. Eso no quiere decir que o sea, nosotros tenemos que hacer la evaluación. La evaluación en esos casos puede ser de segundos, puede ser inclusive una actividad que se hace mientras se hacen otras cosas también. No deja de haber la evaluación, no debería dejar de haber nunca la evaluación. Totalmente. También tenemos saludos desde Canarias, Fabricio, qué maravilla. Y nos preguntan si que les gustaría saber su experiencia en intubación retrógrada y en qué tipo de pacientes lo considerarías. Sí, bueno, la verdad es que nosotros no está incluido en nuestro algoritmo la intubación retrógrada. Hemos tenido en estos últimos 10 años en el servicio 3 intubaciones retrógradas, pero han sido muy especiales y los 3 han sido en un contexto muy parecido. Lamentablemente en nuestra sociedad la violencia contra la mujer es importante, y los 3 casos que hemos tenido han sido de mujeres jóvenes que han sido víctimas de intentos de feminicidio con armas punzocortantes y lesiones a nivel del cuello, ¿no? Y gracias a Dios, estos 3 casos que hemos tenido, coincidentemente en diferentes años, venían con la tráquea abierta, y la paciente venía respirando por una osteomía, por una ostomía, si se puede decir así, hecha por un corte de cuchillo. Y en eso, la primera vez, el cirujano de tráquea, el de tórax, lo que hizo esa vez, la primera vez que tuvimos, fue pasar retrógradamente una guía metálica. Entonces el anestesiólogo la tomaba por la boca y ¡pac! Se intubó y bueno, y se hizo la cirugía. Y ya con esa experiencia, los otros 2 casos que vinieron con los años, se manejaron también de esa forma. Pero esa es la única, digamos, la única experiencia que tenemos nosotros en intubación retrógrada. No la hacemos, no tenemos experiencia y por eso no la ponemos para nosotros. O sea, entendemos que puede haber, que puede ser un método aceptable, que puede haber gente que lo maneja muy bien, pero en el caso nuestro no. Sí, la verdad es que no está dentro de las guías la parte retrógrada, pero sí he tenido la experiencia de algunas personas, ya de algunos anestesiólogos que han tenido una experiencia muy amplia hace muchos años en este manejo y pues han retomado el manejo en casos muy específicos. En mi experiencia en el hospital donde yo realicé mi residencia, tuvimos una paciente con un tumor muy grande, era una paciente oncológica, donde no teníamos acceso
pero entonces había sido ya diferida de varios centros y terminó allá, sobre todo para que el departamento de otorrino le diera una ayuda. Entonces nosotros en ese momento teníamos alguna escasez de equipos, puedo decirlo así porque es una forma de mejorar, ¿no? Y el anestesiólogo a cargo pues planificó la retrógrada y fue perfecto, ¿no? O sea, en ese momento, para ese caso preciso, se hizo el abordaje desde cero. Aquí en este caso no tenía ninguna lesión a nivel anterior del cuello, pero con igual teníamos dispositivos, no teníamos kit ni nada, sino hecho con materiales así desechables que teníamos a la mano y entre todos, con la paciente despierta, se fue colocando y la paciente la toleró hasta que se logró. Y otro caso en el que pude presenciar que también no se quedó como algoritmo, pero sí de repente como opción cuando también tenemos algún problema de equipos, porque hay algo que no hemos abordado, Fabricio. A veces tenemos equipos, a veces los pedimos, pero se dañan. Se le acaban las pilas, se nos acaban las palas, o sea, nos pueden pasar muchísimas cosas y los pacientes no cesan, hay muchos pacientes. Entonces tuvimos también una estenosis por una intubación prolongada que iba para algunas técnicas de apertura de la vía aérea y no entraba, nos dijeron los chicos que no entraba tubo. O sea, que le hicieron una naso en el consultorio y que teníamos que considerar alguna invasión. Y entonces igual el anestesiólogo en ese momento pues le surgió la idea, lo hablamos, se le explica, yo me recuerdo que la explicación al paciente fue totalmente exhaustiva para que le entendiera al procedimiento que se estaba sometiendo y fluyó en esos dos casos así bien específicos, pero igual en mi centro no es algo que utilizamos. Entonces, Fabricio, cuéntanos en la parte ya de Vigil, que nos decías que tienes un algoritmo y en la vía aérea difícil no anticipada, como nos preguntaban anteriormente, que también ustedes tienen un algoritmo contemplado. Sí, aquí les muestro nuestro algoritmo, digamos, de intubación vigil, que era lo que estábamos viendo, que para nosotros, digamos, no es muy simple, ¿no? Intubación vigil es fibrobroncoscopía. Entonces, si eso resulta, continúa, y si no resulta, pues ahí tenemos que considerar otras opciones que básicamente pasan por la opción quirúrgica, ¿no? Y esta es la otra opción de la intubación vigil, hacer la traqueostomía bajo anestesia local con el paciente vigil, ¿no? Hemos tenido varios casos, sobre todo porque como te digo, al ser un hospital de referencia aquí, el caso que te contaba de angina de Ludwig es un caso, lamentablemente, que se repite frecuentemente, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes vienen con un trismos tan importante que no te permite ningún tipo de acceso a la vía aérea, y la única opción que tenemos es hacer la traqueostomía, pero tampoco podemos dormirlo antes de la traqueostomía, digamos, ¿no? Entonces tiene que ser vigil. Gracias a Dios, la gente que hace las traqueostomías bueno, tienen mucha experiencia, son muy hábiles, muy rápidos, hacen una buena anestesia local y bueno, la sedación que le damos nosotros es básicamente para disminuir la respuesta autonómica que se pueda producir, y en el exacto momento en que se canula la tráquea, pues se duerme el paciente, ¿no? Estamos ahí con la jeringa puesta, digamos. Ese es muy simple ese algoritmo para nosotros. Y finalmente tenemos el algoritmo que es de vía aérea difícil no anticipada. Y aquí nosotros lo que ponemos bien en rojo es pedir ayuda. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Sí? Este es el paciente que puede ser en cualquier momento, el de la emergencia que decíamos, 3 de la mañana cuando no hay nadie,
También puede ser el que no tenía ningún predictor, el que es un paciente programado, en el horario en que están muchos anestesiólogos, en que está mucha gente, muchos recursos, y que hay mucha gente para ayudar. En realidad, pedir ayuda, en lo que nosotros postulamos aquí, es que es el momento en que el anestesiólogo tiene que definir rápidamente, digamos así, esto es, yo creo, uno de los peores momentos para nosotros, qué recursos tiene para poder pedir ayuda, ¿no? Entonces, quién está con él, si está solo, si está de emergencias, si hay otros anestesiólogos, si hay otros especialistas que pueden ayudarle. Y en ese momento nosotros hacemos hincapié en que hay que comunicar esa situación al equipo, ¿sí? Porque muchas veces hemos visto que al encontrarse, y lo hemos experimentado, digamos, al encontrarse con una situación de estas, que son tan, digamos, dramáticas, eh, el resto del equipo quirúrgico, el equipo de atención médica, como que se desentienden, ¿no? O sea, sí, problema del anestesiólogo, digamos, ¿no ve? Entonces, cada uno comienza a hacer sus cositas, como que mejor si me hago un ladito. Entonces, ahí es muy importante para nosotros es comunicar la situación en ese momento, ¿no? Verbalizarlo y decirle a todo el mundo, decirle, o sea, enfermeras, auxiliares, cirujanos, todo. Miren, en este momento estoy en una vía aérea difícil y necesito que todos se concentren conmigo, ¿no? Eso para nosotros es un paso muy importante, por eso lo ponemos ahí. Y en ese momento, pues definir la estrategia según lo que ya hemos visto en el otro algoritmo, ¿no? Si ese paciente ya lo hemos dormido, si lo podemos ventilar, pero lo que no podemos es intubarlo, o si no lo podemos ventilar y vamos a intentar rápidamente la laringoscopía para ver si se puede intubar, o qué vamos a hacer. Por eso no ponemos aquí, porque es volver a nuestro mismo algoritmo inicial, ¿no? Pero sí, estos dos pasos son sumamente importantes para nosotros y por eso los simplificamos así. Entonces, básicamente esos son los algoritmos que tenemos y que nos gustaría pues que haya alguna crítica, alguna una retroalimentación para ver cómo nosotros, desde la experiencia que tienen todos ustedes, los que están escuchando, la gente que tiene más experiencia, pues podríamos nosotros optimizar, mejorarlo. Sí, definitivamente la parte de alertar para que todo el mundo esté pendiente, porque cualquier ayuda en este momento, en estos momentos, definitivamente es importante. Fabricio, nos felicita un excelente tema y nos hacen una salvedad de algo que también habíamos comentado previamente, que también sería un tema bastante controversial porque tenemos una trayectoria de toda la vida con unos términos y las mismas definiciones que estuvimos conversando, que sí creo que puede traer polémica, como bien inician. Nos informan, considero sin necesidad de polemizar que la vía aérea difícil no existe. Lo que sí existe es un paciente un paciente no adecuadamente valorado, ya que al final cuando uno revisa bien, siempre encuentra por lo menos un parámetro, aunque sea sutil. Nos da las gracias por permitirnos leer su comentario. Definitivamente hay algunos términos que pueden resultar chocantes, pero sí tiene cierta, yo considero también que como el colega puede tener cierta verdad, pero sí hay que tener cuidado con los términos, ¿no? ¿Qué nos dice Fabricio? Sí, o sea, digamos, estoy de acuerdo en el fondo. Digamos, si uno realmente se pone detallista, probablemente encuentre algún predictor. Algo nos decía, digamos, ¿no? Algo tendría que haber. Probablemente sí. No podría asegurarlo 100%, pero solo basado en un empirismo personal, en la experiencia, creo que probablemente sí.
Lo que sí no podría coincidir es que definamos que no existe una vía aérea difícil, porque eso conlleva un riesgo de, digamos, no darle la planificación, la estrategia adecuada, la preparación de los instrumentales, yo no puedo, digamos, no puedo preparar el instrumental, en este caso, por ejemplo, tener todas las hojas del laringoscopio, tener boogies, estiletes, tener máscaras laringeas de los tipos que uno use, tener video laringoscopio, tener fibrobroncoscopio, tener todo en cada quirófano para todos los pacientes, digamos. Esa no es una realidad para nosotros, ¿no? Eso hablando de nuestro hospital. Entonces, es muy importante definir que hay una probabilidad, ¿no? Que probablemente puede haber, para justamente movilizar esos recursos y movilizar también al equipo humano, ¿no? Que puede tener más experiencia en determinado caso, en determinado instrumento, en determinada técnica. Entonces, me parece que no coincidiría con el término, aunque sí en el fondo estoy de acuerdo con lo que comentan. Sí. Sí, inclusive tener un poquito ahí de cuidado porque se pudiera un problema no un problema, una situación de anestesia, ¿no? A nivel mundial, que a veces nos dicen, es procedimiento corto o es algo rápido, o yo lo he hecho con tal cosa o con un poquito, o eso va a ser de una vez, o entonces nunca definitivamente minimizar nada. Entonces creo que en términos, en partes de términos, cuidado, pero se puede llevar a un tema de polémica, a una mesa de discusión con expertos y con todo el mundo, la verdad. Y también nos recuerdan, es verdad, la maniobra de ventilación puede ocultar el nivel de dificultad de la intubación, sobre todo en casos de pacientes con estenosis traqueal, ya que el paciente puede ventilar aceptablemente hasta con una estenosis traqueal del 80%. Claro que sí. Y hasta en casos de fístulas, hemos tenido pacientes que han mantenido ventilación espontánea y uno cree que está haciendo un trabajo, eso fue un pequeño problema también que nos pasó. Y sí, tiene la razón, querido colega, eso también puede pasar. ¿Tienen muchas estenosis traqueales? ¿Te han tocado, Fabricio, allá? La verdad que ahora Post-COVID sí, 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 post-COVID por intubaciones ha sido un problema, la verdad. sí, están haciendo muchos pacientes con estenosis, están poniendo stents, dilataciones, y son pacientes que normalmente vuelven, ¿no? Se hacen dilataciones, vuelven después de un tiempo, se pone el stent, después de un tiempo hay que reubicarlo, hay que cambiarlo, entonces sí hay mucho. Después del COVID ahora sí, es una patología, digamos, una condición que es muy frecuente ahora para nosotros. Sí, definitivamente. Y aunada el trastorno post-COVID, ¿no? Más tal vez alguna comorbilidad que tenga el paciente, pues, y que vaya porque tienen, o sea, van a cirugías electivas, a menos que no sea para corregir las estenosis, pues siguen siendo un reto, por lo que igual invitamos también a escribir sobre esta parte en caso de que tengan, como es algo nuevo, el tema de post-COVID, ¿no? Que lo estamos viviendo, no sabemos más o menos hasta qué punto vamos a salir de esta parte, que ya salimos de lo agudo, gracias a Dios, pero estas cosas sería bueno escribirlas y reportarlas. Entonces, definitivamente muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos esta noche de hoy en este webinar. Muchísimas gracias, Fabricio, todo tu equipo que tuvo esta gran iniciativa de colocar esta guía en su servicio de anestesiología. ¿Algunas palabras finales? Sí, sí, solo despedirme. Muchísimas gracias por darnos este espacio y aquí mostrarles rapidito para la despedida a nuestro equipo. Este es el equipo que ha trabajado
Pues les digo, no es una tarea mía individual, este es nuestro equipo que ha trabajado en estas guías y realmente muchísimas gracias por la paciencia, por escuchar nuestra experiencia. Somos una ciudad chica, un hospital chico, pero tratamos de hacer de lo común algo extraordinario para nuestros enfermos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos definitivamente su presencia y antes de la próxima, y perdonen que ya nos habíamos despedido, pero ya para futuros encuentros nos preguntan, ¿considerarías incorporar ultrasonografía en vía aérea difícil? Sí, perdón, está dentro de nuestra guía en la parte de evaluación. Está la ultrasonografía, estamos usando poco a poco, ahora poco a poco, pero yo creo que va a tener algún lugar seguramente en el futuro, ¿no? Sí, está en nuestra guía, sí, de todas maneras. Totalmente, creando una buena curva de aprendizaje. Buenas noches, un abrazo virtual y hasta la próxima. Bendiciones.